Era solo otra tarde agitada en la ciudad, hasta que una niña sin hogar interrumpe a un empresario en medio del caos. «Señor, mire debajo del coche». El hombre quedó en shock, pensando que podía ser una trampa o algo peligroso. Con cautela, se agachó para comprobarlo. Pero lo que encontró no era nada de lo que esperaba y le hizo ver la vida de una manera que jamás había visto. Y de ese gesto inocente nace una conexión tan profunda que ninguna fortuna sería capaz de comprar. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Era el final de la tarde en la Ciudad de México y el caos típico del estacionamiento de un centro comercial lo devoraba todo. Claxones impacientes cortaban el aire caliente del martes. Pasos apresurados resonaban entre las columnas de concreto. Bolsas de compras se balanceaban en los brazos de compradores cansados. Conductores irritados peleaban por los cajones como si se jugaran la vida en ello. Y cientos de personas miraban más la pantalla iluminada de su celular que el mundo real que sucedía justo frente a ellas. Entre camionetas, de lujo relucientes, y coches comunes cubiertos de polvo, un hombre de traje impecable cruzaba las filas con pasos largos y decididos, como quien atraviesa la vida sin mirar a los lados, demasiado rápido, demasiado frío, demasiado automático, con la mente completamente atrapada en números que no paraban de crecer, fechas de entrega que no dejaban de presionar y juntas que siempre parecían más importantes que cualquier cosa remotamente humana. Arturo tenía 43 años y era dueño de una empresa de tecnología valuada en muchos millones de pesos. Había construido ese imperio solo, ladrillo por ladrillo, línea de código por línea de código, sacrificio por sacrificio. Tenía una rutina que simplemente no cabía en un día normal, posesiones que impresionaban a cualquiera que se cruzara en su camino y una agenda tan absurdamente llena que hasta respirar con calma parecía una tarea que necesitaba agendarse con hora exacta y cronómetro. Esa tarde de martes en específico, iba tarde a una junta decisiva con inversionistas extranjeros que habían venido desde muy lejos para conocer el proyecto más ambicioso de la empresa. Faltaban exactamente 17 minutos para que empezara la reunión. Su celular vibraba sin parar en el bolsillo del saco. Más exigencias, más presión, otra carrera más contra un tiempo que nunca terminaba. Arturo ya estaba tocando la manija plateada de su auto ejecutivo cuando escuchó algo completamente improbable en ese escenario de metal, prisa e indiferencia. Eran unos pasos descalzos corriendo detrás de él, golpeando el asfalto caliente con una urgencia que cortó el ruido del estacionamiento como un cuchillo. Se volteó por reflejo, ya irritado incluso antes de ver quién era, esperando encontrarse con algún pedigüeño insistente o alguien tratando de venderle algo que jamás compraría. Pero lo que vieron sus ojos lo dejó paralizado por un segundo entero, quizá 2, más tiempo del que le gustaría admitir. Era una niña pequeña, demasiado delgada para la edad que aparentaba, con ropa gastada y sucia, el cabello oscuro amarrado de cualquier manera con una liga vieja, respirando con dificultad como si acabara de escapar de un peligro muy real y muy cercano. Apuntaba hacia abajo de su coche, con la manita temblando visiblemente, y había una urgencia tan genuina en aquellos ojos cafés y enormes que Arturo sintió el corazón acelerarse dentro del pecho sin entender exactamente por qué. La niña logró hablar entre un resuello y otro. «Señor, por favor, mire debajo del coche». La frase lo golpeó como una advertencia de catástrofe inminente. En fracciones de segundo que parecieron una eternidad, la mente entrenada de Arturo repasó automáticamente los peores escenarios posibles. Trampas, riesgos de seguridad, amenazas, secuestros, todo aquello que su vida, tan llena de dinero, protección y un control obsesivo, le había enseñado a sospechar de cada sombra y cada gesto inesperado. La paranoia que viene con el éxito financiero comenzó a susurrarle al oído. Pero aún así, algo en la desesperación auténtica de esa niña, algo en su voz que no cargaba malicia, alguna solo miedo genuino, hizo que Arturo se agachara lentamente,
medio reacio, medio curioso. El estacionamiento seguía ruidoso a su alrededor, pero para él el sonido se volvió extrañamente distante, ahogado, como si el mundo hubiera decidido hacer una pausa solo para ese momento. Se agachó y miró debajo de la carrocería negra y brillante del coche. Debajo de la llanta delantera del lado del conductor había un simple paquetito de papel de estraza, medio arrugado por el tiempo y el manoseo, todavía tibio al tacto, desprendiendo un olor característico a fritanga que era a la vez familiar y lejano. Arturo tomó el paquete con cuidado, sin entender absolutamente nada de lo que estaba pasando, y lo abrió despacio, casi con miedo de lo que podría encontrar adentro. Lo que vio fue una gordita pequeña, dorada, perfectamente intacta, como si fuera un tesoro precioso escondido a propósito de la avaricia del mundo. Arturo levantó la vista lentamente, con la confusión dibujada en el rostro, y miró a la niña que seguía ahí parada, ahora un poco más atrás, con las manitas sucias entrelazadas nerviosamente frente a su cuerpo menudo, mirando fijamente aquel paquete de papel como si estuviera viendo su propio corazón expuesto para que un extraño lo juzgara. Y entonces ella empezó a explicar, con una voz baja y temblorosa, que cargaba vergüenza y orgullo mezclados en la misma medida, cada palabra pesando como plomo en el aire sofocante del estacionamiento. Contó que había conseguido esa comida de una empleada amable de una fondita sencilla que estaba en la parte trasera del centro comercial, lejos de las tiendas de lujo y los aparadores iluminados. Hacía muchas semanas que no comía algo así, algo calientito y sabroso, pero 3 niños más grandes que ella la habían visto cuando salió de la fonda sosteniendo el paquete como si fuera oro, y ella ya conocía muy bien el cruel guión que venía después. Esa forma de solo mirar de lejos significaba una sola cosa, siempre significaba robar. Venían tras ella para quitarle la comida, así que corrió. Corrió descalza sobre el asfalto caliente que le quemaba las plantas de los pies, entre coches que no la veían, tratando desesperadamente de salvar lo poco que había conseguido. Necesitaba esconder aquello rápido, muy rápido, antes de que la alcanzaran. Y en medio de la desesperación, eligió el único lugar que creyó que los agresores no se atreverían a buscar, no tendrían el valor de tocar. Debajo del imponente coche negro del hombre de traje que veía pasar por ahí todos los días a la misma hora, siempre apurado, siempre solo, siempre con esa cara seria de quien no tiene tiempo para el mundo. Su estrategia había funcionado a la perfección. Logró engañar a los niños. Buscaron por todos lados, la insultaron, la amenazaron, pero no encontraron nada y terminaron rindiéndose y yéndose. Ella se había quedado escondida detrás de una columna, esperando aliviada, con el corazón todavía latiendo con fuerza en su pequeño pecho, hasta que vio a Arturo llegar a su coche, llaves en mano, listo para irse. Y entonces el pánico se apoderó de ella de nuevo. Si él se subía al coche y se iba sin saber que había algo debajo de la llanta, el paquete sería completamente aplastado por el peso del vehículo. La comida quedaría destruida, y con ella la pequeña y frágil oportunidad que tenía de tener una tarde un poco menos vacía, un poco menos dolorosa. Fue exactamente por eso que corrió tras él de esa manera desesperada, no para pedirle dinero, no para conseguir algo más, no para molestar o causar problemas, sino simplemente para impedir que él destruyera sin querer algo por lo que ella había luchado con tanta fuerza para proteger. La lógica era simple, directa, pura. Pero la actitud en sí era absolutamente gigantesca. Arturo se quedó ahí parado, sosteniendo aquel paquete de papel en las manos, sintiendo el peso de algo que parecía tan ligero, pero que cargaba un universo entero de significado. Le devolvió el paquete a la niña, extendiendo la mano, diciendo con una voz que salió más ronca de lo que pretendía que ella merecía comérselo, que era suyo. Pero la niña dio un paso atrás instintivamente, encogiendo su cuerpo delgado, como si ese ofrecimiento fuera algo demasiado imposible para que alguien como ella lo aceptara sin miedo a las consecuencias. Y entonces vino el golpe emocional que lo cambiaría absolutamente todo.
la frase que Arturo jamás olvidaría por el resto de su vida. Ella dijo, con una sinceridad cruel y dulce al mismo tiempo, que él podía quedarse con la gordita si quería. Arturo pensó que había escuchado completamente mal. Parpadeó, confundido, esperando que ella se corrigiera, pero la niña insistió, explicando con una calma que partía el corazón. Dijo que había logrado comer temprano en la mañana en un comedor comunitario para gente de la calle, y que esa gordita era solo la comida de la tarde, así que no era tan urgente. Podía esperar un poco más hasta que apareciera otra oportunidad. Dijo esto como si el hambre fuera algo normal de administrar, de negociar con el propio cuerpo. Y luego completó la explicación mirándolo directamente a los ojos con un tipo de percepción profunda que la mayoría de los adultos ocupados y distraídos habían perdido hacía mucho, mucho tiempo. Le dijo que lo veía pasar por ahí todos los días, siempre con esa cara de cansancio pesado, siempre corriendo como si estuviera huyendo de algo invisible, siempre tenso y solo dentro de ese traje caro. Y ella había llegado a la conclusión, con la extraña sabiduría que los niños olvidados por el mundo a veces desarrollan, que él parecía tener mucha más hambre que ella. No de comida necesariamente, sino de algo que ninguna comida podía saciar. En ese preciso instante, la realidad entera se partió en dos para Arturo, porque ahí estaba una niña que no tenía zapatos, ni casa donde vivir, ni seguridad alguna en el mundo, ofreciendo sinceramente lo poco que había logrado salvar a un hombre que tenía absolutamente todo de sobra. No solo comida en abundancia, sino todo. Dinero, casa, coches, ropa, oportunidades, elecciones, futuro. Y Arturo, acostumbrado toda su vida a ganar negociaciones difíciles, cerrar contratos millonarios, controlar personas y situaciones, sintió algo que no tenía la menor idea de cómo manejar o procesar. Vergüenza profunda, gratitud inesperada, dolor agudo, humanidad cruda. No pudo aceptar aquello solo. Sería demasiado cruel. Entonces, propuso dividir la gordita a la mitad, una parte para cada uno, por igual. Y los dos comieron, ahí mismo, de pie en medio de ese estacionamiento lleno y ruidoso, rodeados por cientos de personas corriendo de un lado para otro, rodeados por un mundo que tenía absolutamente todo, y aún así no podía ver nada de lo que realmente importaba. La comida ya estaba fría, era simple, común, el tipo de antojito que Arturo normalmente ni siquiera voltearía a ver. Pero para él fue, sin duda alguna, lo mejor que había probado en mucho tiempo, quizá años, porque venía acompañada de un sabor que ningún dinero en el mundo puede comprar. El sabor amargo y dulce de que te recuerden violentamente que existe una vida real, una vida verdadera, sucediendo constantemente fuera de tu propia burbuja blindada y cómoda. Arturo salió de ahí tarde para la reunión más importante del trimestre, pero por primera vez en muchos años simplemente no le importó. Condujo en piloto automático hasta la oficina, llegó 23 minutos tarde, ofreció disculpas rápidas y mecánicas, se sentó en la silla de piel, escuchó números, proyecciones y gráficas, pero no pudo prestar atención real a nada de eso. Su cabeza estaba completamente en otro lado, atrapada en esa escena imposible del estacionamiento. La junta terminó sin que él se diera cuenta. Los inversionistas se fueron satisfechos. Alguien dijo que había sido un éxito. Arturo solo asintió. Esa noche, cuando finalmente llegó a su lujoso y silencioso departamento en Polanco, todo pareció diferente de una manera que no sabía explicar. El enorme espacio se sintió aún más grande, más vacío, más frío a pesar del aire acondicionado perfecto. El refrigerador estaba lleno de comidas sofisticadas y caras que apenas tocaba. Las bebidas importadas en la cava climatizada, las sobras de un almuerzo que costó más de lo que mucha gente gana en una semana. Todo aquello perdió completamente el sentido ante el vívido recuerdo de una niña de quizá 8 o 9 años diciendo con una naturalidad terrible que podía esperar para comer. Arturo no pudo dormir bien esa noche. No porque estuviera preocupado por negocios, propuestas, contratos
o cualquier cosa relacionada con el trabajo, sino porque de repente y sin previo aviso se dio cuenta con una claridad dolorosa de que había olvidado por completo cómo se siente de verdad. Al día siguiente, Arturo hizo algo que absolutamente nunca hacía. Se despertó, se bañó, se puso ropa más sencilla y, antes de ir a la oficina, entró en una panadería de barrio, de esas antiguas con mostrador de vidrio y atención cálida. Pidió varias gorditas recién hechas, jugo de naranja natural, rebanadas de panqué, paquetes de galletas. La chica de la caja le preguntó si era para una fiesta. Él respondió sin pensar mucho que era para una amiga. Pagó, tomó todo cuidadosamente empacado y condujo hasta el centro comercial. Llegó a la misma hora de siempre, se estacionó en el mismo lugar, pero esta vez el celular se quedó guardado en el bolsillo en silencio. Arturo buscó con la mirada atenta entre los coches y la encontró. La niña estaba sentada en una guarnición de concreto cerca de la entrada del estacionamiento, dibujando algo en el cemento con una ramita delgada que debió haber encontrado por ahí, completamente concentrada en ese pequeño mundo imaginario que cabía enterito en ese trazo chueco. Cuando vio el coche negro y conocido acercándose lentamente, se levantó de un salto, rápida como un pajarito asustado, y saludó con sus dos manitas delgadas, llenas de una alegría pura y transparente. Era la alegría genuina de quien simplemente no suele recibir el cumplimiento de las promesas hechas por adultos apurados. Arturo se estacionó, apagó el motor, tomó la bolsa grande de papel de estraza llena de comida y bajó del coche. La niña corrió hacia él, sin siquiera pensar en mantener la distancia o disimular la emoción. Cuando Arturo le extendió la bolsa, ella miró adentro y su rostro entero cambió. Los ojos se le abrieron como platos. La boca se le abrió. Por un segundo se quedó completamente paralizada, procesando esa cantidad absurda de comida de verdad, calientita, olorosa, real. Era demasiado. Mucho más de lo que jamás imaginó que alguien le traería. Miró a Arturo con una mezcla de gratitud inmensa y preocupación sincera, y dijo con voz pequeña que no iba a poder comerse todo eso sola, que de verdad era muchísimo. Y entonces, sin que nadie le hubiera enseñado, sin que nadie se lo hubiera pedido, respondió con el gesto natural que era la esencia más profunda de su carácter. Dijo que lo iba a compartir todo con su abuela. La abuela, doña Rosa. Fue en ese momento que Arturo descubrió por primera vez que la niña no estaba completamente sola en el mundo. Tenía a alguien. Vivía con una señora mayor debajo de un puente vehicular en el sur de la ciudad, en una estructura improvisada hecha de una lona azul vieja, amarrada con cuerdas, cartones apilados para hacer paredes, algunas cobijas delgadas, tratando de contener el frío que se colaba por todos lados. La abuela estaba enferma, la tos empeoraba cada día que pasaba, y solo tenían una cobija delgadita y raída para compartir en las noches heladas de la Ciudad de México. Arturo sintió que se le revolvía el estómago solo de imaginarlo. La niña explicó todo esto con naturalidad, como si fuera la cosa más normal del mundo. Como si todo el mundo viviera así. Pero luego se aseguró de agregar, bajando la vista al suelo con vergüenza, que sí necesitaban muchas cosas, muchísimas, pero que evitaban pedirle ayuda a la gente porque la mayoría se enojaba, los insultaba, les decía que se largaran, los trataba como si fueran basura que estorbaba en el paisaje de la ciudad. Esa frase entró en Arturo como una navaja afilada cortando carne viva. Él le prometió ahí mismo, mirándola a los ojos, que le llevaría al menos un cobertor grueso para ayudar a su abuela a pasar las noches más cómoda. La niña sonrió, pero fue una sonrisa pequeña, medio cansada, que cargaba en los bordes un cansancio demasiado viejo para alguien tan joven. Era la sonrisa de quien ya había escuchado muchas promesas bonitas que se convirtieron en polvo al día siguiente. Entonces Arturo se aseguró de agacharse hasta quedar a la altura de sus ojos y le dijo con toda la seriedad del mundo que cuando él promete algo, siempre lo cumple. Siempre. Y cumplió. Al día siguiente era jueves
y Arturo se despertó más temprano de lo normal. Pasó por una tienda departamental grande en cuanto abrió y compró cobertores gruesos de buena calidad, un kit completo de higiene con jabón, champú, pasta de dientes, cepillo, ropa nueva de varias tallas porque no estaba seguro de los números, chamarras para el frío que aún vendría, zapatos nuevos. Y entonces, casi sin darse cuenta de lo que hacía, sin pensarlo mucho, también puso algunos libros infantiles coloridos en el carrito de compras. Historias sencillas, ilustradas, de esas que atrapan la atención de un niño. Cuando llegó hasta la lona azul extendida debajo del puente, con las bolsas pesadas en las manos y el corazón latiendo más rápido de lo que debería, Arturo finalmente vio a doña Rosa por primera vez. Era una mujer bajita, de cuerpo extremadamente delgado, cubierto por ropa vieja y remendada, manos callosas e hinchadas que delataban años interminables de trabajo duro e ingrato, un rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento, pero con una mirada aún viva, aún alerta, aún desconfiada como debe ser la mirada de quien protege con uñas y dientes el único amor verdadero que le queda en el mundo. Doña Rosa no confiaba en los hombres de traje caro, tenía todas las razones del mundo para no hacerlo, y estaba en lo correcto al no confiar. Se puso delante de su nieta en un gesto protector automático e interrogó a Arturo con firmeza en su voz ronca, con los ojos entrecerrados estudiándolo a detalle. ¿Quién era? ¿Qué quería ahí? ¿Por qué traía cosas? ¿Qué esperaba a cambio? Puso a prueba sus intenciones con preguntas directas y duras. No bajó la guardia ni un centímetro hasta que escuchó de su propia nieta, con esa voz llena de cariño, que ese era el señor bueno que había compartido la gordita con ella en el estacionamiento. El ambiente se suavizó un poco con esa información, pero la tensión aún flotaba en el aire. Ese encuentro era extremadamente delicado, frágil como un cristal fino, y cualquier error tonto, cualquier palabra equivocada, podría convertirse en un trauma permanente para ellas dos. Arturo entregó las bolsas despacio, respetando su espacio, explicando con calma lo que había traído. Doña Rosa miró adentro, revisó las cosas con cuidado, como si no creyera que aquello era real, que era para ellas de verdad. La nieta, que Arturo descubrió ese día que se llamaba Luisa, vio los libros coloridos en el fondo de una de las bolsas y simplemente se quedó helada. Sacó uno de los libros con ambas manos temblorosas, miró la portada ilustrada, pasó sus dedos sucios por las páginas brillantes y abrazó aquel libro contra su pecho delgado como si estuviera abrazando el futuro entero que nunca imaginó poder tener. Pero la telenovela no deja que el corazón respire tranquilo sin que venga un corte doloroso justo después. De repente, como si hubiera sido invocado por el peor momento posible del universo, aparece caminando hacia ellos un hombre que Arturo conocía muy bien. Mauricio, uno de los socios de la empresa, alguien de su mismo mundo de dinero y contratos, con el portafolio de piel en la mano y la incomodidad social estampada en su rostro bronceado, de quien acaba de salir del gimnasio privado. Ve toda la escena, se detiene a medio camino y reacciona con ese tipo específico de realismo frío y cruel, disfrazado de cuidado genuino y preocupación de amigo. Mauricio se acerca y comienza a soltar advertencias en voz baja pero firme. Habla del peligro, de demandas, de la posibilidad de un chantaje, de cómo la gente de la calle siempre encuentra la manera de crear problemas, de una fila de peticiones que nunca termina, de un escándalo en los medios, de cómo este tipo de actitud puede manchar la reputación de toda la empresa y ahuyentar a inversionistas serios. Advierte con aire de quien conoce el mundo que la caridad de verdad se hace de la manera correcta, con una institución de por medio, con papeles firmados, con una distancia segura, sin contacto humano directo, que pueda complicarlo todo. Arturo sintió que la sangre le hervía en las venas, y por primera vez en muchos años, trabajando codo a codo con ese hombre, confrontó a su socio con voz dura. Le dijo que ellas tienen nombre, que son personas reales con historia y dignidad, que no son ninguna amenaza, que no están tratando de sacarle nada a nadie.
Habló fuerte, sin importarle quién pudiera estar escuchando. Mauricio levantó las manos en un gesto de rendición medio sarcástico. Dijo que solo estaba tratando de ayudar, que esperaba que Arturo supiera lo que estaba haciendo, y se fue sacudiendo la cabeza con aire de superioridad, dejando un rastro venenoso de palabras flotando en el aire pesado. Y el veneno de esas palabras golpeó de lleno a quien menos merecía ser golpeada. Luisa escuchó absolutamente todo, cada palabra dura, cada insinuación cruel, cada advertencia disfrazada de preocupación. La sonrisa que brillaba en su rostro hacía unos segundos desapareció por completo, como si nunca hubiera existido. Su mirada se encogió, sus hombros cayeron, soltó el libro que estaba abrazando y comenzó a disculparse con una voz tan baja que apenas se oía, como si su pobreza fuera un crimen horrible que cometió sin querer, como si el simple hecho de existir en el mundo fuera un problema para la gente importante, como si ella y su abuela fueran un peso que nadie merecía cargar. Y eso partió a Arturo por dentro de una manera que no sabía que era posible sentir. Se arrodilló en el suelo sucio ahí mismo, se puso a la altura de los ojos de Luisa, sostuvo sus pequeños hombros con delicadeza y afirmó con toda la convicción que pudo reunir en su voz emocionada que ella no era peligrosa en lo absoluto, que de hecho era una de las personas más valientes que había conocido en toda su vida, que era amable, generosa, noble de una manera que la mayoría de los adultos ricos que él conocía jamás lograrían ser. Que lo que ese hombre dijo no importaba absolutamente nada, porque ese hombre no la conocía de verdad, no conocía su historia, no sabía nada, y entonces Arturo hizo un juramento solemne que cambiaría por completo el rumbo de todo. Prometió que seguiría yendo ahí todos los días, siempre que pudiera, porque de verdad quería, no por obligación, no por culpa, no para sentirse bien consigo mismo, sino por una elección verdadera, porque en 2 días ella ya le había enseñado cosas sobre la humanidad que él había olvidado por completo que existían. Doña Rosa, que hasta entonces observaba todo en silencio, con esa desconfianza protectora, soltó un suspiro largo y pesado. Miró a Arturo con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer y dijo solo una cosa: «Gracias». Era una palabra simple, pero cargaba el peso de décadas de desprecio, abandono e invisibilidad que finalmente se rompían por un gesto humano de verdad. A partir de ese momento exacto, nació una rutina completamente transformadora para todos los involucrados. Durante las 2 semanas siguientes, Arturo apareció por el puente prácticamente todos los días, a veces temprano en la mañana antes del trabajo, a veces al final de la tarde, siempre trayendo algo. Comida caliente en toppers, medicina para la tos cada vez peor de Doña Rosa, calcetines gruesos, tenis nuevos de su número, chamarras para el frío, pero principalmente traía tiempo. Tiempo para conversar, tiempo para escuchar, tiempo para simplemente estar presente sin la prisa de irse corriendo. Poco a poco descubrió la historia completa de Doña Rosa. Trabajó toda su vida como empleada doméstica en casas de familia, despertándose antes de que saliera el sol y volviendo después de que ya se había puesto. Crió sola a 3 hijos con el dinero que apenas alcanzaba para lo básico. Nunca tuvo un contrato formal, nunca tuvo prestaciones garantizadas, nunca tuvo un descanso merecido. Cuando la artrosis se apoderó de sus manos y rodillas, cuando el cuerpo finalmente pidió parar después de décadas de ser usado sin piedad, simplemente la despidieron como si fuera un objeto viejo que ya no sirve, sin previo aviso, sin liquidación, sin nada. La familia a la que sirvió durante años la echó a la calle con la misma facilidad con la que se tira una bolsa de basura al contenedor. Arturo también descubrió que la madre de Luisa, la hija menor de Doña Rosa, se fue de la ciudad hacía casi 1 año diciendo que buscaría trabajo en provincia, que mandaría dinero cada mes, que volvería pronto. Nunca más apareció, nunca más llamó, nunca mandó un centavo, simplemente desapareció, dejando a la niña con su abuela enferma debajo de una lona rota, y también descubrió algo que lo golpeó con fuerza.
Luisa aprendió a leer sola usando periódicos viejos que la gente tiraba, anuncios de los camiones, empaques de productos, cualquier cosa que tuviera letras. Juntaba las palabras despacio, intentaba adivinar los sonidos, iba armando el abecedario en su cabeza como un rompecabezas imposible. Todo esto porque no tenía libros, no tenía escuela, no tenía a nadie que le enseñara. El violento contraste con su propia vida le explotó en la cara a Arturo con toda su fuerza cuando recordó a su propia hija de 10 años, Julia. Ella tiene un cuarto decorado, una tablet nueva, clases particulares de inglés y piano, un closet lleno de ropa que apenas usa, y pasa la mitad del tiempo quejándose de detalles insignificantes que él ya ni siquiera puede escuchar con paciencia. ¿Cuándo fue la última vez que realmente habló con ella sobre algo importante? ¿Cuándo fue la última vez que él le preguntó cómo se sentía de verdad? La respuesta dolió más de lo que debería. Si estuvieras en el lugar de Arturo en este momento, ¿seguirías ayudando a Luisa y a Doña Rosa o harías algo diferente? Cuéntanos en los comentarios. Su decisión maduró poco a poco, creciendo dentro de su pecho como una planta lenta pero fuerte, y finalmente explotó una mañana de sábado. Arturo se despertó antes de que sonara el despertador, tomó café mirando por el enorme ventanal de su departamento, y la idea se volvió completamente clara, límpida, obvia. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Sabía que era arriesgado. Sabía que habría gente en desacuerdo. Sabía que podría complicar algunas cosas. Pero por primera vez en mucho tiempo, Arturo no estaba pensando en las posibles complicaciones. Estaba pensando en hacer lo correcto. Ese mismo sábado por la mañana, Arturo hizo algo que normalmente jamás haría en un sagrado fin de semana de descanso. Fue a la oficina de la empresa. El edificio corporativo estaba prácticamente vacío, silencioso, con ese aire extraño que tienen los espacios de trabajo cuando no hay gente corriendo de un lado para otro. Subió al 10º piso, pasó su gafete por la puerta de cristal, entró y fue directo a buscar a Patricia, la gerente de recursos humanos, que siempre trabajaba los sábados revisando procesos y documentos que se acumulaban durante la semana. Patricia levantó la vista de la computadora cuando vio a Arturo entrar en su oficina, y la sorpresa fue visible en su rostro. ¿Qué hacía el dueño de la empresa ahí un sábado? ¿Había pasado algo grave? Él nunca aparecía fuera del horario de oficina. Arturo se sentó en la silla frente a su escritorio y fue directo al grano, sin rodeos, porque ya había perdido demasiado tiempo en su vida con rodeos innecesarios. Le preguntó sobre el cuartito que estaba al fondo del piso, cerca de la cocineta y el baño, ese espacio que siempre se había usado como bodega para artículos de limpieza, cajas viejas, papeles archivados que nadie volvería a ver. Patricia confirmó que el lugar existía, pero que era un completo desastre, lleno de cosas acumuladas durante años. Arturo dijo que quería limpiar todo ese espacio, tirar todo lo que ya no servía y transformarlo en un cuarto funcional de verdad. Quería poner una buena cama, un closet decente, ropa de cama limpia, quizá una mesita y una silla. Quería que estuviera listo para que alguien viviera ahí. Patricia frunció el ceño, completamente confundida por esa extraña petición. ¿Vivir ahí? ¿En la oficina? ¿Quién? ¿Por qué? Arturo respiró hondo y le explicó todo desde el principio. Le contó sobre el encuentro en el estacionamiento, sobre Luisa salvando la gordita, sobre la abuela enferma viviendo debajo del puente, sobre las conversaciones que tuvo con ellas, sobre todo lo que descubrió. Y entonces reveló el plan que había tomado forma en su cabeza a lo largo de esas 2 intensas semanas. Quería contratar a Doña Rosa como cocinera de la empresa, con contrato formal, salario justo y todas las prestaciones de ley. Y quería que ella viviera en ese cuartito del fondo hasta que lograra juntar suficiente dinero para rentar un lugar mejor. Junto con su nieta, por supuesto. Y además de todo eso, quería inscribir a Luisa en una buena escuela pública de la SEP que quedaba a 2 cuadras de ahí, para que finalmente pudiera estudiar de verdad. Patricia se quedó en silencio por un buen rato, procesando todo aquello.
Era una profesional experimentada, competente, que ya había lidiado con 1000 situaciones complicadas a lo largo de su carrera. Pero esta era nueva. Previó naturalmente algunos cuestionamientos obvios que surgirían. A la junta directiva podría parecerle extraño. Otros empleados podrían quejarse diciendo que era favoritismo. Podría haber burocracia extra para regularizar una vivienda en un espacio comercial. Podría haber resistencia. Pero miró a Arturo y vio algo diferente en su mirada. No era un impulso. No era caridad vacía de fin de año. Era una decisión firme, nacida de una transformación real. Patricia cerró la laptop lentamente y le preguntó a Arturo si estaba absolutamente seguro de aquello. Él respondió que nunca había estado tan seguro de nada en su vida. Dijo que confiaba en doña Rosa más de lo que confiaba en la mitad de la gente que trabajaba en ese edificio todos los días. Que ella conocía el trabajo duro mejor que nadie ahí, que merecía la oportunidad que nunca tuvo, y que si alguien de la directiva o de los socios tenía algún problema con eso, que lo mandaran a hablar directamente con él. Patricia sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación. Dijo que se encargaría de todo. Se ocuparía de la limpieza del cuartito, del mobiliario básico, de la documentación necesaria para la contratación. Haría que funcionara de alguna manera, porque después de 20 años trabajando en gestión de personal, reconocía cuando algo realmente importaba. Y aquello importaba. El lunes por la mañana, muy temprano, antes de que el sol terminara de salir, Arturo volvió al puente. Esta vez trajo 2 toppers grandes con comida casera aún calientita, comprados en una cocina industrial que surtía a restaurantes. También trajo un sobre manila con algunos papeles doblados adentro. Su corazón latía más rápido que antes de las juntas decisivas con inversionistas poderosos, porque la conversación que iba a tener ahora era más importante que cualquier negocio millonario que hubiera cerrado en su vida. Doña Rosa y Luisa estaban despiertas, sentadas sobre un cartón, compartiendo una fruta pequeña que alguien debió haberles dado. Cuando vieron llegar a Arturo, ambas se levantaron. Él las saludó con una sonrisa sincera y primero les entregó los toppers. Los abrieron y el olor a comida fresca llenó el espacio sofocante debajo del puente. Pero antes de que empezaran a comer, Arturo les pidió permiso para hablar de algo importante. Se sentó en el suelo de concreto sucio junto a ellas, sin importarle en lo más mínimo su traje caro, y comenzó a explicar despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Dijo que había estado pensando mucho en los últimos días, que su empresa necesitaba a alguien que cocinara comida de verdad para todo el equipo, porque el personal andaba comiendo pura porquería de delivery o chatarra industrializada, y él creía de verdad que doña Rosa sería perfecta para ese puesto si a ella le interesaba. El trabajo sería de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con todos los derechos laborales garantizados: contrato, seguro social, aguinaldo, vacaciones, vales, de despensa, todo en regla como manda la ley. Y más, ella tendría un cuartito al fondo de la oficina donde podría vivir con su nieta hasta que lograra organizarse mejor económicamente. Sacó el papel del sobre y les mostró el contrato impreso. Todas las letras estaban ahí, negro sobre blanco, oficiales, reales, verdaderas. El mundo entero dejó de girar para doña Rosa en ese instante. Tomó el papel con las manos temblando sin control, sus ojos recorriendo las líneas sin poder enfocar bien porque las lágrimas ya le nublaban la vista. Leyó la parte del salario, de las prestaciones, del contrato. Volvió a leer pensando que había entendido mal. Leyó una tercera vez y finalmente se derrumbó. El llanto llegó con fuerza, de esa manera que llega cuando uno aguanta el sufrimiento por demasiado tiempo y de repente recibe un abrazo inesperado. Porque aquello no era solo un empleo, no era solo dinero a fin de mes, no era solo comida garantizada. Era dignidad, era una puerta abierta de verdad. Era alguien mirándola y diciéndole oficialmente, con firma y sello, que ella existía, que importaba, que valía algo en este mundo cruel y desigual. Luisa, que aún no entendía completamente todo aquello, jaló la manga sucia de la chamarra de Arturo,
con los ojos muy abiertos y brillando con una esperanza tan intensa que dolía mirar. Preguntó con la voz temblorosa, casi con miedo a la respuesta, si eso significaba que iban a tener un cuarto de verdad, un cuarto con techo, con paredes, con una puerta que se cierra, si iba a tener una cama de verdad donde pudiera dormir sin miedo a la lluvia o al frío, si iba a tener un baño donde pudiera bañarse siempre que quisiera sin tener que pedir favores o esperar a que abriera un lugar público. Arturo confirmó cada pregunta asintiendo con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta por la emoción. Sí a todo eso y más. Y agregó también que ya había hablado con la directora de una excelente escuela pública que estaba muy cerca de la oficina, y que había un lugar para que Luisa entrara la próxima semana, si ella quería. Podría estudiar de verdad, con maestros, con libros nuevos, con cuadernos y lápices de colores, con otros niños de su edad. Podría aprender matemáticas, ciencias, historia, español, todo lo que quisiera. Podría tener un futuro diferente al que parecía inevitable. Luisa no dijo nada, simplemente no pudo. Lo celebró saltando, girando descalza sobre el suelo sucio, riendo y llorando al mismo tiempo, abrazando a su abuela con toda la fuerza que tenía en su pequeño cuerpo. Y ese momento simple fue más rico, más valioso, más verdadero que cualquier celebración sofisticada en la que Arturo hubiera participado en toda su exitosa vida. Doña Rosa se secó las lágrimas con el dorso de su mano callosa, respiró hondo tratando de recuperar la compostura y miró a Arturo con una profunda seriedad. Le preguntó por qué estaba haciendo todo eso, qué había hecho ella para merecerlo, qué quería él a cambio de verdad, porque nadie da nada gratis en este mundo. Eso lo había aprendido de la peor manera a lo largo de décadas difíciles. Siempre hay algo detrás, siempre hay una intención oculta, siempre hay un precio que aparecerá en el momento menos esperado. Arturo entendió perfectamente su desconfianza. La entendió y la respetó. Respondió con total honestidad, sin adornos. Dijo que no quería nada a cambio más que su trabajo en la cocina, que ella no le debía nada, que de hecho era él quien estaba inmensamente en deuda con ellas dos, porque Luisa, sin saberlo, sin tener la intención, le enseñó en pocos minutos algo que él había olvidado por completo a lo largo de años de perseguir un éxito vacío. Le enseñó que lo que realmente importa en la vida no es cuánto dinero acumulas en la cuenta del banco, es lo que haces con las oportunidades que tienes, es cómo usas lo que tienes para hacer una diferencia real en la vida de alguien. Es acordarte de mirar a tu alrededor y ver a las personas de verdad, no como obstáculos o problemas, sino como seres humanos dignos de respeto y cuidado. También le contó con la voz entrecortada que tenía una hija casi de la misma edad que Luisa, que lo tenía todo pero se quejaba de todo, que él nunca estaba realmente presente porque siempre estaba demasiado ocupado con cosas que, al final de cuentas, no importaban tanto, que estaba viviendo en piloto automático, corriendo en una caminadora infinita detrás de más y más, sin detenerse nunca a preguntar para qué, y que el encuentro con ellas en el estacionamiento fue como una bofetada que lo despertó de un sueño profundo y peligroso. Fue un regalo disfrazado de casualidad. Doña Rosa escuchó todo en silencio. Cuando Arturo terminó de hablar, le extendió su mano callosa y áspera. Arturo estrechó esa mano con firmeza, sellando un acuerdo que valía infinitamente más que cualquier contrato firmado en papel membretado. Era un acuerdo de confianza, de respeto mutuo, de humanidad compartida. Ellas aceptaron la propuesta, aceptaron el empleo, el cuartito, la escuela, todo. Y la historia da entonces un salto necesario en el tiempo. 3 meses después, todo había cambiado de una forma que nadie en la empresa imaginaba posible. La oficina de la empresa de tecnología cambió por completo, no en la decoración moderna o en los muebles caros que ya estaban ahí, sino en el alma invisible del lugar. Todos los días, cuando el reloj marcaba el mediodía, un olor increíble a comida casera de verdad se apoderaba de todo el edificio, subiendo por las escaleras, entrando por las puertas, invadiendo las salas. Frijolitos de la olla, arroz rojo,
pollo en salsa verde, verduras frescas, un pastel de elote todavía tibio saliendo del horno, flan de postre. Todo el equipo se fue transformando poco a poco. La gente dejó de comer frente a la computadora. Empezaron a bajar a la cocineta, a sentarse en la mesa grande, a comer juntos, a hablar de cosas que no eran trabajo. Reían más, se quejaban menos, volvían a sus escritorios con una energía diferente, más ligera, más humana. Doña Rosa cocinaba como quien cura heridas antiguas. Llegaba temprano, se ponía su mandil limpio, se lavaba las manos con esmero y comenzaba a preparar cada platillo como si estuviera preparando un remedio poderoso. Sazonaba con amor, con paciencia, con la técnica aprendida en décadas de trabajar en cocinas ajenas. Y el resultado era mágico. Personas que antes apenas se hablaban comenzaron a intercambiar recetas con ella. Gente que vivía estresada empezó a agradecerle por la comida todos los días. El ambiente pesado de exigencias y competencia se fue suavizando lentamente, reemplazado por algo más parecido a una verdadera comunidad. Luisa fue a la escuela por primera vez en su vida a los 7 años. Uniforme nuevo, mochila en la espalda, tenis que no le lastimaban los pies, el cabello recogido con un moño de colores. Sus ojos brillaban con una intensidad que emocionaba a cualquiera que la viera. Los primeros días se mantuvo callada, un poco asustada con tantos estímulos nuevos, tanta gente, tanto ruido organizado. Pero pronto se soltó. Descubrió que le encantaban las matemáticas, que podía leer mejor que muchos niños de su clase porque había practicado sola durante mucho tiempo, que tenía facilidad para memorizar poemas, que le encantaba dibujar. La maestra mandaba recados a casa diciendo que Luisa era una alumna dedicada, curiosa, educada, un ejemplo para sus compañeros. Después de la escuela, Luisa iba directo a la oficina y ayudaba a su abuela en la cocina. Pelaba verduras, lavaba los trastes, secaba ollas, aprendía recetas nuevas. Pero sobre todo conversaba. Le contaba sobre su día en la escuela, sobre lo que había aprendido, sobre los nuevos amigos que había hecho, sobre los libros que la maestra leía en voz alta. Y doña Rosa la escuchaba con esa sonrisa de quien finalmente puede respirar en paz después de años de contener el aliento. El cuartito del fondo se convirtió en un verdadero hogar, pequeño pero acogedor. Tenía una cortina de flores en la ventana, libros organizados en una repisa improvisada, dibujos de Luisa pegados en la pared con cinta adhesiva, un tapete afelpado en el suelo, 2 camas con sábanas que olían a limpio, un closet donde cabía la ropa que nunca imaginaron tener. Era sencillo, pero era suyo, y eso hacía toda la diferencia del mundo. Arturo también cambió de formas que ni él mismo esperaba. El empresario que vivía corriendo de junta en junta, siempre tarde, siempre irritado, siempre con el celular pegado a la mano como si fuera una extensión de su propio cuerpo, ahora se detenía a respirar. Empezó a comer con los empleados en la mesa grande de la cocineta en lugar de encerrarse en su oficina, y comer cualquier cosa rápida mientras respondía correos. Se sentaba, se servía un plato con la comida que doña Rosa preparaba con tanto cariño y se quedaba ahí platicando de fútbol, de la familia, de los planes para el fin de semana, de la vida que sucede fuera de las hojas de cálculo y las gráficas de ganancias. Y descubrió algo sorprendente. Esos 40 minutos sentado a la mesa, comiendo la misma comida que todos, escuchando risas genuinas e historias sencillas, valían infinitamente más que cualquier reunión importante con gente poderosa. También empezó a llegar a casa más temprano, algunas veces por semana. No todos los días, porque el trabajo realmente exigía presencia y responsabilidad, pero al menos 3 o 4 veces lograba salir de la oficina antes de las 7 de la noche. Y cuando llegaba a su departamento, en lugar de irse directo a la computadora o prender la televisión en el canal de noticias financieras, buscaba a Julia, su hija de 10 años a la que apenas conocía de verdad, a pesar de vivir en la misma casa. Le preguntaba cómo le había ido en el día. De verdad. Y esperaba la respuesta de verdad,
Escuchaba sobre las clases, los amigos, las pequeñas alegrías y tristezas que forman parte de la vida de una niña de 10 años. Y descubrió, sorprendido y avergonzado al mismo tiempo, que su hija era una persona increíble, divertida, inteligente, sensible, llena de opiniones interesantes sobre el mundo. ¿Cómo no había visto eso antes? ¿Cómo había pasado tanto tiempo viviendo junto a ella sin conocer realmente quién era? Un sábado soleado, Arturo hizo algo que Julia ni siquiera recordaba haber hecho alguna vez con su padre. Le propuso que salieran juntos, solo ellos dos, sin celular, sin prisa, sin un destino específico. Julia se extrañó al principio, pero aceptó, emocionada. Caminaron por la colonia, se detuvieron en un parque, compraron esquites de un vendedor ambulante, se sentaron en una banca de madera y se quedaron ahí platicando de todo y de nada. Arturo le contó a su hija sobre Luisa y doña Rosa, sobre cómo las conoció, sobre la gordita escondida debajo del coche, sobre toda la historia. Julia escuchó con los ojos muy abiertos y al final preguntó si podía conocerlas. Arturo sonrió y le prometió que sí, que la llevaría a la oficina un día de estos. Y la llevó. Un jueves después de la escuela, Julia fue con su padre a la empresa. Luisa estaba en la cocina ayudando a doña Rosa a preparar la merienda. Cuando las dos niñas se vieron por primera vez, al principio estaban un poco tímidas, estudiándose la una a la otra con esa curiosidad natural de los niños. Pero no pasaron ni 5 minutos antes de que estuvieran sentadas en el suelo del pequeño cuarto, rodeadas de libros, platicando sin parar, riendo, intercambiando historias, descubriendo que a pesar de venir de mundos tan diferentes, tenían mucho más en común que cualquier diferencia visible. Julia quedó impresionada cuando Luisa le contó que aprendió a leer sola. Luisa quedó impresionada cuando Julia le contó sobre sus clases de piano. Las dos se hicieron amigas al instante, de esa manera rápida y verdadera que solo los niños consiguen. A partir de ese día, Julia pedía constantemente volver a la oficina. No para estar en la computadora o jugar con el celular, sino para ver a Luisa, para ayudar a doña Rosa en la cocina, para sentir ese ambiente agradable de comida casera y conversaciones sencillas. Y Arturo observaba aquello con el corazón lleno de gratitud, dándose cuenta de que su hija estaba aprendiendo lecciones sobre empatía, generosidad y valor humano, que ninguna escuela cara del mundo podría enseñarle. Los meses fueron pasando y la transformación se extendió por todos los rincones. La empresa siguió creciendo, los negocios siguieron funcionando, las ganancias siguieron subiendo. Pero ahora había algo más allá de los números. Había humanidad real circulando por los pasillos. Había una conexión verdadera entre las personas. Había cuidado. Entonces llegó un viernes especial, 4 meses después de aquel primer encuentro en el estacionamiento. Arturo estaba en su oficina trabajando cuando tocaron a la puerta con ese golpeteo tímido e inconfundible de Luisa. Limao dijo que pasara, y ella apareció sosteniendo un paquetito envuelto en papel de estraza con ese cuidado delicado de quien carga algo precioso. El corazón de Arturo reconoció aquel paquete incluso antes de que su mente procesara la información. Era igualito al primero, al que lo cambió todo. Luisa se acercó al gran escritorio y le extendió el paquete a Arturo con ambas manos. Estaba nerviosa, mordiéndose el labio, esperando su reacción. Arturo tomó el envoltorio con cuidado, sintió el calor que aún conservaba y lo abrió despacio. Adentro había una gordita casera perfecta, dorada, recién hecha, olorosa, hecha con una masa delicada y un relleno generoso. Miró a Luisa sin entender del todo. Ella le explicó con esa voz suave que ya no cargaba la inseguridad de antes. Dijo que su abuela le había enseñado a hacerla, que habían practicado varias veces hasta que quedara perfecta, que ella misma había amasado la masa, le había dado forma y la había frito con la cuidadosa supervisión de doña Rosa, y que esa gordita era un regalo especial para él, un regalo importante. Arturo sintió un nudo en la garganta. Le preguntó por qué se la estaba dando, sabiendo que a ella le encantaban las gorditas y podría comérselas sin ningún problema. Luisa sonrió de esa manera sabia
que los niños a veces tienen cuando entienden cosas profundas que a los adultos les lleva décadas comprender. Respondió que era para que siempre se acordara. ¿Acordarme de qué?, preguntó Arturo con la voz entrecortada, y entonces vino la frase que se le clavó en el corazón para no salir nunca más, la frase que lo resumía todo, que cerraba el ciclo, que entregaba la moraleja perfecta de toda la historia. Que a veces las mejores cosas están escondidas debajo del coche. Arturo no aguantó. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo, que había escondido detrás de la máscara de empresario fuerte y controlado, finalmente cayeron libres por su rostro. Se levantó de la silla, rodeó el escritorio y abrazó a Luisa con toda la fuerza y todo el cariño que un abrazo puede contener. La abrazó como quien abraza su propia salvación. La abrazó como quien abraza un verdadero nuevo comienzo, y le susurró al oído un agradecimiento profundo y sincero. Gracias. Gracias por enseñarme a detenerme. Gracias por enseñarme a mirar. Gracias por recordarme que soy humano. Luisa le devolvió el abrazo apretando fuerte, y en ese momento los dos entendieron perfectamente, sin necesidad de decir nada más, que su encuentro no fue una casualidad. Fue una necesidad, fue el destino, fue la vida conspirando para que dos personas que se necesitaban mutuamente se encontraran en el momento exacto en que ambas estaban listas para la transformación. Arturo guardó esa gordita en el refrigerador de la cocineta. No se la comió ese día, no se la comió al día siguiente. La guardó durante una semana entera, mirándola cada vez que abría la puerta, usándola como un recordatorio físico y real de todo lo que había cambiado, de todo lo que casi perdió por estar demasiado ocupado para prestar atención. Al final, compartió esa gordita con Julia una tarde de domingo. Le contó toda la historia de nuevo desde el principio y vio en los ojos de su hija que ella también había entendido la lección, que las cosas materiales van y vienen, pero los gestos humanos, las conexiones verdaderas, los momentos de generosidad pura, eso queda marcado en el alma para siempre. 2 meses después de ese emotivo regalo, la empresa decidió hacer una pequeña remodelación en la entrada del edificio. Y Arturo tuvo una idea que todos apoyaron de inmediato. Instalaron un bonito mural en la pared principal cerca de la recepción, con una foto grande y colorida de los tres sonriendo juntos. Arturo en medio, doña Rosa a un lado y Luisa al otro. Debajo de la foto, una frase corta pero poderosa grabada en letras doradas. Los gestos sencillos lo cambian todo. La foto quedó hermosa. Doña Rosa lleva su mandil de la cocina con una sonrisa amplia y orgullosa en el rostro. Luisa lleva el uniforme de la escuela, sosteniendo un libro con los ojos brillando, con ese destello especial de quien finalmente tiene un futuro. Arturo está en medio, esta vez sin el traje caro, solo con una camisa sencilla, y por primera vez en muchos años, la sonrisa en su rostro es genuina, verdadera, libre. Todo el que entra al edificio ve esa foto. Los visitantes preguntan la historia, los nuevos empleados escuchan el relato completo en su primer día de trabajo, y el mensaje se difunde de forma natural, sin necesidad de forzarlo. La historia de una niña que salvó una gordita y terminó salvando a un hombre de la vida vacía que estaba viviendo sin darse cuenta. La historia de un empresario que aprendió que la verdadera riqueza no se mide en la cuenta bancaria, sino en cuántas vidas tocas de forma positiva. La historia de una abuela que recuperó la dignidad robada y finalmente pudo criar a su nieta con seguridad y amor. Arturo también cambió otros hábitos. Ahora pasa por ese mismo estacionamiento todos los días, pero ya no corriendo a ciegas. Mira a su alrededor, presta atención, ve a las personas invisibles que siempre estuvieron ahí, pero que él nunca había visto realmente. El señor que vende dulces en el semáforo, la mujer que pide ayuda en la esquina con un bebé en brazos, el niño que se ofrece a lavar el coche. No puede ayudar a todo el mundo, eso sería imposible e ingenuo de pensar, pero ayuda cuando puede. Una palabra amable, un almuerzo comprado, una recomendación a instituciones que ahora conoce y apoya financieramente. Y sobre todo,
Trata a cada persona con dignidad básica, con respeto humano, con el reconocimiento de que ahí existe una vida real con historia, dolor y sueños. Finalmente aprendió, después de 43 años viviendo en piloto automático, que detenerse, a mirar no es perder el tiempo, es ganar vida, que la riqueza compartida se multiplica en lugar de disminuir, que a veces la lección más grande viene envuelta en el paquete más simple, y que él pensaba que estaba salvando a Luisa y a doña Rosa de esa vida dura debajo del puente. Pero al final, con toda la honestidad del mundo, fueron ellas quienes lo salvaron a él de una vida mucho más vacía y peligrosa. La vida de tenerlo todo y no sentir nada. La vida de correr tanto que olvidas hacia dónde vas. La vida de ganar en el papel pero perder en la esencia. La pregunta que Arturo lleva ahora en el corazón y que se hace silenciosamente a sí mismo cada día al despertar es simple pero poderosa. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste de verdad a mirar con atención? ¿A cuántas personas dejaste pasar corriendo, ignoraste sin darte cuenta, trataste como invisibles solo porque estabas demasiado ocupado, demasiado preocupado, demasiado distraído con tus propios problemas que, al final de cuentas, quizá ni siquiera sean tan urgentes? Porque a veces, y Arturo lo sabe ahora con absoluta certeza, lo que tiene el poder de cambiar por completo la vida de alguien para siempre, lo que tiene la capacidad de despertar a una persona de la peligrosa somnolencia de la rutina automática, lo que puede enseñar las lecciones más importantes sobre humanidad, generosidad, gratitud y amor verdadero, está escondido en lugares improbables, esperando solo que alguien tenga el valor y la sensibilidad de detenerse un momento, agacharse, mirar con atención y cuidado. Está escondido en los pequeños gestos, en las personas olvidadas, en los encuentros que parecen casualidad pero son providencia. Está escondido debajo de un coche negro en el estacionamiento común de un martes cualquiera, disfrazado de una gordita salvaguardada por una niña valiente que enseñó que compartir es multiplicar, que proteger lo poco que se tiene es ser rico de verdad, y que la mayor riqueza del mundo entero no está guardada en cajas fuertes, sino que vive libre en los corazones generosos que eligen ver, eligen cuidar, eligen amar, incluso cuando sería mucho más fácil y cómodo simplemente seguir de largo y fingir que no vieron nada. Queridos oyentes, esperamos de corazón que la historia de Arturo, doña Rosa y Luisa haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con este viaje de transformación, haz clic en el botón de Me gusta ahora mismo. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna historia nueva y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más, qué parte te hizo reflexionar más sobre tu propia vida. ¿Será que tú también has dejado pasar personas y oportunidades importantes por estar demasiado ocupado? Todos los días traemos historias intensas y verdaderas como esta, que revelan el lado más profundo y hermoso del alma humana, que nos recuerdan lo que realmente importa en esta vida tan rápida y tan corta. Te esperamos con mucho cariño en el próximo episodio. Hasta luego y que nunca se te olvide mirar debajo del coche.